Y vamos a dar paso a este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento en el cual podemos alabarte, en el cual podemos exaltarte, en el cual podemos reconocer lo maravilloso que eres, Señor. Te agradezco por la disposición, por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y en esta hora que hemos de meditar en tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a los corazones, a mi vida, a la vida de cada uno de los que están en este lugar. Seas tú quien nos hable, Señor. Sea tú quien nos toque. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Abra si quiere así en su asiento, Hechos 5:42. Vamos a darle lectura. Hechos capítulo 5:42. Miren, tal vez Dios nos está hablando algo importante en este tiempo. Coincide mucho la predicación de nuestro hermano Gerardo con mi predicación. Hechos capítulo 5, versículo 42. Amén, ¿ya lo tienen? Dice así la palabra de nuestro Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Le he puesto como título a esta reflexión: no dejes de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la palabra o la definición de enseñar significa comunicar conocimiento, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no las tiene. Con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, transmitimos a las personas con nuestras palabras, nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Y predicar es propagar o extender una doctrina, en este caso el mensaje de nuestro Dios, el mensaje de Jesucristo, o una idea, haciéndola pública y patente, haciéndola fija en ese momento. Entonces, este pasaje que vemos en la palabra de Dios nos habla de dos personajes en particular, que es Pedro y Juan. ¿Cuántos ubican a Pedro y Juan? ¿Sí? Eran discípulos de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, antes de estos pasajes, que nuestro Señor Jesucristo ya había sido crucificado, ya había resucitado. Y es más, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ya había sobrevenido sobre los discípulos. Pero después de esto dice que Dios había tomado a sus discípulos para predicar su palabra con mucho poder. Y en la primera predicación que hace Pedro se convierten 3,000 personas. Ahorita somos ¿cuántas personas? Somos como unas 70 personas, pero imagínense 3,000 personas. Y vuelve a dar un mensaje Pedro y se convierten 5,000 personas. Y empieza Dios a hacer grandes proezas y grandes maravillas, a tal punto que había muchos enfermos son sanados, muchas personas son convertidas. Dice la palabra de Dios que era tal lo que estaba pasando que simplemente la gente sacaba a sus enfermos y pasaba Pedro y que tocara simplemente la sombra de Pedro y la gente era sana. Dios estaba manifestando de una forma maravillosa. Estaba respaldando su palabra y el poder del evangelio y la palabra de Dios y el mensaje de Jesucristo estaba llegando a todos lados. Todos resonaban en Jerusalén. Están pasando milagros. Y dice que entonces los sacerdotes, el sumo sacerdote, los líderes religiosos en ese momento estaban celosos. Entró celo en su corazón por lo que estaba pasando. Y es más, pues ellos habían crucificado a Jesucristo y lo estaban predicando los discípulos. Entonces dice la palabra de Dios que toman a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel. Pero fíjense cómo es Dios, qué maravilloso, cómo Dios va actuando cuando uno está dispuesto. Pedro y Juan estaban con toda la disposición, sabían en quién creían. Y Dios estaba haciendo y respaldando sus vidas y viendo milagros tras milagro. Vieron tantas cosas de Jesús, pero ahora ellos lo vivían. Lo experimentaban y experimentaban más y más cosas de parte de Dios. Su fe estaba firme, confiada.
Y entonces dice que los llevan a la cárcel. ¿Y saben qué pasó? Un ángel llegó y los sacó de ahí. Les dijo, vayan al templo. Imagínense, del templo los líderes religiosos los metieron a la cárcel y el ángel los manda nuevamente al templo. Vayan al templo y hablen el mensaje de vida. Imagínense, un ángel, nadie se dio cuenta. Dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote hizo un concilio, mandaron llamar a los líderes para juzgar en su momento o hablar con Pedro y Juan, y mandan a los guardias que trajeran a Pedro y Juan, y ya no había nadie. Qué maravilloso, ¿no? Ya no había nadie. ¿Por qué? Porque Juan y Pedro habían sido libres, los había liberado el ángel. Qué maravilloso. Dice que entonces los guardias fueron y ellos estaban ya predicando y hablándole a la gente allá afuera del templo, y llegaron los guardias, pero dice que no los maltrataron, sino que los tomaron porque tenían miedo de que la gente los agrediera, y entonces los llevan ante el concilio. Y les dicen los del concilio, no prediquen, dejen de hablar de la palabra de Dios, ya no hablen más, porque están diciendo que nosotros matamos a Jesús, porque pues en pocas palabras nos están haciendo quedar mal, ya no hablen. Y uno de los sabios dice que uno de los fariseos, uno de los líderes, Gamaliel, que más adelante tal vez lo escucharán, Gamaliel dice que les aconsejó al concilio, miren, no luchen con ellos, porque si esto, dice, hay otros que se han levantado, y como no es de Dios, como decía nuestro hermano Gerardo en la predicación, si alguno de ustedes la llegó a escuchar, si no es de Dios, se va a disolver. Muchos se han levantado, es más, se levantó tal persona y le siguieron 300, pero al poco tiempo murió y se acabó. Así que si no es de Dios, esto se va a acabar. Pero si es de Dios, ni nosotros ni nadie va a poder detenerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios ha seguido y ha seguido, no solo 10 años, no solo 100 años, han pasado ya más de 2000 años y la palabra de Dios sigue siendo vigente. La palabra de Dios sigue siendo vigente. Muchos han tratado de destruir las escrituras, de quemarlas, de destruir a aquellos que las predican, pero la palabra de Dios sigue vigente. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pasarán los reyes, pasarán las personas, pero la palabra de Dios permanece. Y ellos estaban contentos y predicando. Y entonces dice que los sacerdotes, el concilio los deja salir. Pero les dicen, pero ¿saben qué? Ya no prediquen más. Y ellos les contestan, primero es obedecer a Dios que a los hombres. Yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir hablando de la palabra de Dios. Y dice que agarraron y los mandaron a azotar. ¿Y saben qué estaban ellos? No se amedrentaron, no se fueron para atrás, no dijeron, ya no voy a predicar porque me van a pegar, me van a matar. Dijeron, voy a seguir predicando. Y es más, se pusieron contentos de que les pegaron. Dijeron, qué bueno es padecer por hablar la palabra de Dios, por el evangelio. Y entonces está el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas, Juan y Pedro no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué hombres, hermanos! Ellos tenían ese deseo. Nadie se los decía, nadie les tenía que decir. Ellos tenían un deseo vivo en su corazón y sabían que tenían que hablar y declarar lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Porque si no, las piedras hablarían por ellos. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido el favor de Dios? ¿Cuántos, hermanos? Hemos recibido milagros, sanidades. Dios ha obrado en muchas maneras en nuestras vidas. Así que no debemos dejar de enseñar y predicar a Jesucristo. El ejemplo que nos daba Juan y Pedro era, dice que, y no dejaron de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días. Todos los días. No de vez en cuando, todos los días. ¿Saben por qué? Porque estaban contentos por lo que Dios hacía en sus vidas. Y cuando te pasa algo bonito, ¿sí o no? A veces te da ganas de platicarle a todo el mundo.
Imagínate, hermano, que de repente te sacas una casa. Pues te quieres decir a tus amigos, ¿no? Hasta igual, hasta haces una fiesta y los invitas a la casa, ¿no? Qué padre sería que te ganaras una casa aquí en Las Lomas, ¿no? Algo chiquito. Estarías contento, estarías alegre y pues, invita a todos los del templo, ¿no? Más si hay una piscina, pues para que se echen un chapuzón. Nosotros hemos ganado algo más grande que una casa. Dios nos ha dado la salvación. Somos coherederos con Cristo. Quiere decir que nos ha heredado todo también. Coherederos con Cristo. Debemos estar contentos. Si vamos a algún lado, poder platicarle y compartir. Yo veía a mamá, por ejemplo, iba al centro de salud y empezaba a repartir sus folletitos. Y no lo tire, ¿eh? Si no lo quiere, me lo regresa. Y cuando lo termine, si ya no lo quiere, déselo a alguien más. Y empezaba a comentarle y a platicar a la señora de al lado. La casa que tenemos, Dios me la dio. Me sacó un premio y con eso la compré. Y cuando necesitaba y no tenía dinero porque tenía 6 hijos, mi esposo enfermo, yo oré a Dios y le dije, ayúdame con las escrituras. Y el Señor proveyó. Y me sentía así, me sentía enferma. Y oré a Dios y el Señor me sanó. Nos conviene platicar, predicar, hablar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ha sido fiel. Necesitamos predicar. La cosecha está lista, hermanos. La cosecha está lista. La gente necesita escuchar de Dios en este tiempo. La palabra de Dios dice que había una samaritana. El pueblo judío con los samaritanos están peleados. El pueblo de Israel, pues los judíos con los samaritanos estaban peleados. Pero dice que se acercó a Jesús y estaba Jesús sentado. Dice que le pidió Jesús agua a esta mujer. Y ella se sorprendió, ¿cómo tú me pides, no? Y entonces Dios le empieza a hacer ciertas revelaciones a esta mujer. Y le revela que Él es el Mesías. Y esta mujer se pone contenta. Y le revela lo que estaba pasando en su vida. Y esta mujer se queda sorprendida. Y va corriendo al pueblo y le va a decir a todo el mundo: es que alguien sabe quién soy yo, sabe mi vida. Este es el Mesías. Nosotros hemos encontrado al Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Estaba contenta esta mujer y tenía que ir a predicar. Tenía que ir a hablarle a los demás y compartirles que había encontrado al Mesías, que había encontrado la salvación, que había encontrado aquel que le daría de esa agua con la cual nunca tendría sed. Eso es lo que había pasado. Y entonces los discípulos dice que vinieron con Jesús y dijeron: Señor, mira ya, ¿qué pasó? ¿No? Se sorprendieron porque habían dejado solo a Jesús y le trajeron, dice que comida, y le dijeron: Señor, ya come. Y entonces Dios les habla de algo, porque había una emoción, Dios se emociona. Dios se pone contento cuando un pecador viene a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Dice que hay fiesta en los cielos, ¿no dice la palabra de Dios? Dios se pone contento. Y miren, Jesús no tenía tiempo de comer. En San Juan 4:35 al 38 dice que esa fue la respuesta. Cuando le decían: ya come, Señor, ya come, dice: después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esta gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó trabajo de sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Jesús estaba emocionado, ¿saben por qué? Porque mucha gente iba a convertirse, mucha gente iba a ser salva. Otros habían hecho su labor, pero a ellos les tocaba poder ver esos frutos. La cosecha está lista. Tal vez es tu tiempo en el cual vas a sembrar. Tal vez tu hijo, tu hija no te ha escuchado y tú le hablas y le hablas y le hablas. Tu vecino, tu compañero de trabajo, la persona que está a tu lado, no lo sé, tú le estás hablando y hablando y muchas veces te ha botado. No ha querido escucharte. Pero tú estás sembrando. La semillita ya está plantada.
Vamos a las misiones y de repente le hablas a esta persona, le hablas a esta familia, vamos acá afuera tal vez y le hablas, pero la semilla ya está plantada y va a crecer. Isaías dice que esa semillita que tú sembraste va a ser la función a la cual fue enviada, porque esa semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Va a hacer la función y va a cortar y va a llegar y de repente en una ocasión tal vez va a escuchar esa palabra. De repente venían personas nuevas y escuchaban la palabra de Dios. Y le reclamaban al que los invitó: ¿para qué me invitas? ¿Para que le digas todas las cosas que yo hago al predicador? Me estaban hablando a mí. ¿Cómo sabían lo que yo estaba viviendo? ¿Cómo sabían lo que yo había hecho? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nadie le había dicho nada al predicador, pero Dios estaba hablando al corazón de las personas. El Espíritu Santo estaba despertando eso en los corazones. Eso es lo que hace Dios. Pero ¿saben qué? Todos tenemos esa posibilidad, todos podemos hablar y Dios te puede revelar y Dios te puede utilizar y tus palabras son poder, porque no eres tú, es Dios el que va a actuar por medio de tu vida. Solo quiere un corazón dispuesto. Si tienes un corazón dispuesto, Dios va a hacerlo. Así Dios, Jesucristo estaba preocupado y Pedro y Juan por eso estaban contentos, iban y predicaban porque estaban contentos. No te rindas, sigue enseñando y predicando. No te rindas. Todo a su tiempo. Ayer me acuerdo que le regalé a mi sobrino un folleto. Mi sobrino ya tiene rato que no quiere nada. Pasaron muchas cosas, situaciones, heridas, no sé. Y me acuerdo que ayer le di un folleto y dije, ahorita me lo va a rechazar, ya lo conozco, pero hay que seguir intentando. Y agarró y sí se lo llevó. Y digo, tal vez ahorita no, Juan, pero mañana. Dios hace las cosas. Yo no sé de qué forma Dios va a tratar, pero Dios hace las obras. Así que no te rindas. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5 dice: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Fíjense cómo Pablo le incitaba, cómo Pablo le decía y le advertía de la gran responsabilidad que tenía Timoteo de predicar el Evangelio. Y eso nos lo habla a todos nosotros. Fíjense, cuando Jesucristo venga como Rey, cuando Jesucristo venga por segunda vez, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Fíjense, qué fuerte palabra le estaba dando a Timoteo Pablo. Pongo a Dios y a Jesucristo como testigo de lo que te estoy ordenando en esta hora. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque en ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. No me hables de pecado. No me hables de corrección. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Haz bien tu trabajo. Qué hermoso. ¿Sabía la gran responsabilidad, Pablo, que tenemos de predicar el Evangelio? Mucha gente se está perdiendo. Mucha gente en este instante, en este segundo, se está yendo al infierno. Esa es la realidad. Se está yendo al infierno. No hay quien les predique. Tú puedes ser la diferencia para una persona. Por eso Pablo le instaba a Timoteo que predicara la palabra en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, dice en la versión Reina Valera 60. En tiempo y fuera de tiempo. Ya me dijo que no.
Mira, hermano, si tú oras, Dios trae a las personas. Yo soy testigo de eso. Si tú le pides a Dios, Señor, yo quiero predicarte, yo quiero que tú me pongas a alguien. Una vez me llegó una fácil, muy fácil. Yo creo que había puesto en las manos de Dios y le dije, Señor, ayúdame a predicarle a alguien. De repente, fueron a tocar a mi casa. Abro, un amigo, necesito que me hables de Cristo. Dije, ay, gloria a Dios, ¿no? Dios nos pone para predicar a las personas. Tienes que estar simplemente dispuesto. Ora a Dios, dile, Señor. Sí, tal vez tengo defectos. No somos perfectos. Tenemos muchos errores. Muchos errores. Pero Dios es quien perfecciona nuestras vidas. Y se perfecciona nuestras debilidades. Y lo poco que tienes, en Dios es mucho. Otro de los ejemplos que nos da Juan y Pedro es: no dejes de animar a tus hermanos con tu ejemplo. Bueno, en esta parte dice, y todos los días en el templo. Realmente se dirigía esta palabra a las personas que estaban, a los seguidores. Dice que se reunían tanto en el templo como en las casas, y ahí iban los seguidores de Jesús y empezaban a predicar. Y todo ese tiempo predicaba tanto Pedro como Juan. Pero ¿saben qué, hermanos? Quise enfocarlo tal vez en esta parte. No dejes de enseñar y predicar a Jesucristo no dejes de animar a tus hermanos con tu ejemplo, o predicar a tus hermanos con tu ejemplo. ¿Creen que podemos predicar aquí en el templo? ¿Sí? ¿Creen que podemos enseñar a nuestros hermanos en el templo? Sí. La palabra de Dios nos habla de eso. Dice que a Timoteo Pablo le dijo, aquí está: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Algo de lo que nos hablaba nuestro hermano Gerardo, ¿no? Hace unos momentos en la predicación. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, la evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti. Da ejemplo, ten paciencia. Yo te voy a decir, hermano, no te enojes, no te desesperes. Ten paciencia con tus hermanos. Ámalos. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Primera de Tesalonicenses 5, 1, 11 nos dice esto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir? Amén. Dice que vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre de ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nos insta. El tiempo del Señor está cerca. Ya no hay tiempo. No te enojes. Deja eso a un lado. Ya no sirve todo eso. No te desesperes. Ten amor. Trabaja para Cristo. Mira a Jesús. Ama a tus hermanos, porque el tiempo se acabó. Ya no hay tiempo. Jesucristo viene pronto. Hemos visto en este tiempo cómo muchos han partido. Y de verdad estaríamos ciegos si no valoráramos hoy en día a las personas. Si no entendiéramos que un disgusto, una palabra no vale la pena.
que lo mejor es disfrutar a las personas y aprender a amarlas, porque en cualquier momento ya no están. Esa es la realidad. Así que necesitamos, en verdad necesitamos valorar esto y no dejar que Jesucristo deje de brillar en nuestros corazones. No dejes de enseñar y predicar a Jesucristo. Decían aquí que se reunían en las casas, también para escuchar. En el templo y por las casas, los seguidores, yo me imagino como hoy en día que hay de repente células, allí iban, y escondidas, porque había persecución. En ese tiempo había hoy estamos aquí libres. Miren, nosotros vivimos esta experiencia de no poder venir al templo. ¿Cómo se sintieron? Yo no me senté tan a gusto. Sí, era bonito escuchar las transmisiones, pero no es lo mismo poder estar en el templo. Ahí un hermano dice, pues me quisiera abrazar a los hermanos. No es lo mismo. Es bonito convivir con los hermanos, es bonito escuchar la palabra de Dios, es bonito cantar las alabanzas con los hermanos. Vivimos ese tiempo. Y yo me imagino en ese tiempo predicando ahí en las casas, hablando de Dios, era algo muy, muy hermoso. Pero ¿saben qué? Uno de los primeros lugares donde debemos predicar es en nuestros hogares. ¿Sí o no? Debemos transformar nuestros hogares. La palabra de Dios, ¿y cuántos creen en esta palabra, esta promesa de Dios? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Es una promesa de Dios que le daba, en cierto modo, a ese carcelero, los que saben la historia. Pero muchos nos apropiamos de esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no leemos a veces las letras pequeñas. ¿Cómo va a ser salva nuestra casa? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser salvo tu esposo, tu esposa, tus hijos? Dice, se me fue el pasaje, no lo encuentro. Está en el versículo 14, pero no lo puse. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Habla de aquellas personas que su pareja es inconversa, que su hijo es inconverso, pero dice, pero si tu pareja que es inconversa quiere seguir contigo, quédate con ella. Porque tú vas a santificar a tu pareja y santificarás a tus hijos. Porque la luz de Dios es tan grande, hermanos, tan grande, que ilumina tu hogar. Pero ¿saben cómo puede brillar esa luz de Cristo? Con tu ejemplo. Con tu ejemplo. Si tú das un ejemplo, sí, busco a Dios, sí soy cristiano, pero das un mal testimonio, ¿crees que tu familia se va a acercar? Ellos ven todo. Pero si cambiamos nuestra manera de ser, hermanos, si empezamos a ver una transformación. Hay un hermano de aquí de la iglesia que Dios tocó su vida. Nuestro hermano Remigio, me acuerdo. Bueno, hay muchos ejemplos. Nuestro hermano pastor, nuestra hermana ahorita, ¿no? Cómo vino el pastor y pastoreó y Dios lo utilizó en gran manera. Así, todo empieza tal vez por una sola persona que empieza a escuchar la palabra. Me acuerdo del hermano Remigio que pasaron años para que su esposa quisiera asistir aquí al templo. Muchos años. Pero él cambió su forma de ser. Y su esposa empezó a ver. Y su esposa tal vez agarraba y decía, no está Carlos, ¿no? Que él es testigo de ello. Cada que íbamos, es que pasó esto y esto, ¿y cómo lo voy a perdonar? Pero el hermano permaneció ahí. Y pasaron más de 10 años, creo. Y íbamos todos los lunes. Y entonces, Dios la toca. Y mire, se bautizó. Y ahora venían juntos, yo me acuerdo que venían ya de la mano. Hermana Olguita, qué bonito era que ya el pastor ahora venía con usted de la mano. Y sus hijos, y aquí está toda la familia. Pastor, ¿quién hace eso? Dios. Pero ¿sabe por qué fue? Porque la luz de Cristo brilló en una persona. Y entonces empezó a iluminar otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y toda la familia se iluminó. Pero fue con qué, hermano? Con el ejemplo.
Entonces Dios nos habla de eso. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero el creer en el Señor Jesucristo no simplemente es confesarlo, no simplemente es decir sí creo, es actuar, es obedecer, es creer, es actuar en la fe, es transformar tu vida por medio de Jesús. Y cuando sucede eso, las cosas cambian. Hoy es tiempo de predicar, hermanos. El viernes nuestro hermano Gerardo predicaba también de que es tiempo de predicar. Hoy en la mañana coincidimos y también él les exhortaba a predicar. Es tiempo de hablar de Dios. El tiempo se ha acabado. Tenemos que compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. No necesitas más que decir lo que Dios ha hecho por ti. Dios me ha sanado. Dios me ha provisto. No necesitas más que eso. El tiempo se está acabando, hermanos. Escucha esto. Tus amigos, tu familia, tus vecinos necesitan, les urge escuchar de Dios. Termino con esto, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Se necesita predicar el Evangelio. Mateo 25:23. Y entonces escucharemos un día, hermanos, de parte del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo espero escuchar esas palabras. Yo espero que mi familia escuche esas palabras. Yo espero que mis amigos, mis vecinos escuchen esas palabras. Hoy Dios te ha dado este mensaje. Por algo está resonando. Por algo no ha parado. Y puedes decir, ay, otra vez. Pero es Dios quien te está hablando. Dios te está hablando. Es tiempo de predicar. La cosecha está lista, hermanos. La gente necesita escuchar de Dios. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie. Si tú te sientes, no, es que yo no soy capaz, yo cómo voy a hablarle. Yo me acuerdo que así me sentía. Y me acuerdo que una vez, la primera vez que le prediqué a alguien fue a un borrachito y no me hizo caso. Pero después de ahí Dios me llevó a hablar con mucha gente. Y Dios la traía. Muchas veces Dios la traía. Yo sé que Dios va a poner a esa gente. Ahí está tu familia, ahí están tus amigos, ahí están tus compañeros de trabajo. Hermano, tal vez mañana ya no esté. Cierra un momento tus ojos. Tal vez piensa en aquella persona que está en tu trabajo, aquella persona aquel familiar. Mira lo que está pasando en este tiempo. Nadie tiene la vida comprada. Hoy están, mañana ya no. ¿Y a dónde va a ir esa persona? Tú tenías el gran tesoro en tu boca. Podías decirle que había una esperanza. Pero ahora se ha perdido. Por favor, Señor, aquí estamos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, aquí estamos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, te hemos amado, hemos recibido de tus favores, de tu misericordia. Nos has rescatado, Señor, de la inmundicia. Nos has ayudado en medio de los problemas, de la enfermedad. Señor, no tenemos con qué pagarte, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, porque tú eres el dueño de todo lo que existe. Solo queda nuestra vida, solo queda nuestra obediencia. Y tú nos has ordenado compartir a otros este regalo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor. No permita, Señor, que nuestros labios se cierren, sino abre nuestros labios
Que tu palabra fluya en nuestras bocas. Que, Señor, ese mensaje llegue a ese corazón triste, a ese corazón afligido, a ese corazón amargado, a ese corazón que necesita escuchar de tu amor, que necesita de tu abrazo, que necesita de tu perdón, que necesita esperanza. Utiliza, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que están en este lugar y aquellos que tal vez escucharán posteriormente esta predicación. Utilízalos. Que tu Espíritu Santo les haga sentir esa pasión y ese deseo por las almas, así como tú la tenías. Que arda en el corazón ese amor. Que al pasar por la calle y a ver a aquel que está desesperado, podamos voltear la cara y mirarlo y ver la necesidad. Padre, en tus manos estamos, Señor. Toma nuestras familias, toma nuestros compañeros de trabajo, toma nuestros amigos, a las personas que estén a nuestro alrededor. Danos el momento, y aun cuando no fuera el momento, permítenos hablarle como dice tu palabra. En tiempo y fuera de tiempo. Permítenos, Señor, dar ese mensaje y sentirnos privilegiados como se sentían Juan y Pedro, Señor, emocionados porque tú, Señor, les habías dado ese privilegio de predicar tu palabra. Utiliza tu iglesia, Señor. Que tu Santo Espíritu encienda los corazones y nuestra fe aumente y no nos apaguemos, sino al contrario, veamos tu gloria, veamos tus prodigios, veamos tus grandezas. En tus manos están, mis hermanos. Sea tu Santo Espíritu, seas tú quien los respalde para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y no dejemos de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.